martes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Vida. Mi nombre es Lucía Escurra y este programa lo hacemos por Radio Divina Providencia, un programa, como ustedes saben, 100% pro vida y pro familia. Hoy tenemos un programa importante, vamos a estar hablando de un suceso que va a acontecer el próximo viernes 28 de febrero, al cual debemos estar todos muy atentos, que se trata de la votación por la designación de Marisa Graham. ¿Se acuerdan de ese tema que hablamos en julio respecto a la figura de la defensora del niño, niña y adolescente? Esa figura que intentan imponer desde el Estado y que en todo ese proceso colmado de irregularidades se intenta ubicar en ese puesto a una persona militante del kirchnerismo y militante también a favor del aborto y de la ideología de género. Bueno, eso es lo que finalmente, una vez que hablamos en julio, que creíamos que se iba a votar en ese momento, se extendió también de manera irregular hasta hoy, hasta el 28 de febrero, que es el próximo viernes, en donde los senadores van a decidir. Vamos a estar hablando de ese tema y de por qué esto es básicamente un mamarracho legal, ¿no? En todo sentido. Así que hoy vamos a dedicar este programa especialmente para charlar sobre ese tema. Pero como siempre, hacemos la oración de apertura del programa, que es una oración de San Juan Pablo II. Una oración muy linda que nos ayuda y nos acompaña siempre a realizar de la mejor manera posible estos programas. Y dice así: Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia, y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria del Dios creador y amante de la vida. Amén. Bueno, vamos ahora con un tema musical y enseguida volvemos para hablar sobre el tema que nos ocupa hoy respecto a Graham, la que intenta ser defensora de los niños y es totalmente una militante abortista. Enseguida volvemos. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Todos junto a la mía lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Todos junto a la mía lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Rescatando principios del diseño original.
Bueno, muy lindo el tema. Vamos a hablar ahora sobre Graham. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado anteriormente en julio respecto de este tema, a finales de julio, respecto a esta figura del defensor del niño. Vamos a repasar un poquito esos temas, vamos a escuchar los audios también sobre Graham y cómo Graham se expresa, y también vamos a escuchar lo que sucedió en el primer momento donde todavía estaba el tema de la bicameral y cómo la bicameral había designado y evaluado a todos los postulantes, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre eso y luego vamos a repasar qué fue sucediendo después. Tenemos un primer audio, donde se le hacen unas preguntas a Graham para ver qué es lo que ella piensa al respecto. Vamos a escuchar primero ese audio. Yo voy a defender los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina. Todos. Desde la concepción, sin discriminar a uno. No, yo no hago esa distinción. Claro, yo no hago ninguna distinción. A todos. Yo no hago distinciones ni me pronuncio sobre ese tema. Me parece que además no es oportuno que yo me pronuncie hoy en ese tema. Esa es mi posición. Siendo defensora de los niños, defiendes a los niños en los vientres de las madres. Yo voy a defender a los niños de aquellos embarazos que quieran llegar a término. Yo lo voy a hacer, claro, por supuesto, está en la Constitución, en el inciso 23, que hay que acompañar, que también yo estuve en esa redacción, hay que acompañar y a las mujeres embarazadas que están en condiciones de desigualdad social y de vulnerabilidad social y que quieren tener a sus hijos. Sí, y los que no quieren tener a sus hijos, esos niños... Es una decisión que tomará el legislador. Como defensora del niño. No me voy a pronunciar hoy en ese tema, no me voy a pronunciar porque no quiero generar... Bueno, ahí estábamos escuchando lo que piensa Graham justamente. Vieron cómo le escapa la pregunta, o sea, cuando le preguntan justamente, vos vas a defender a todos los niños, ¿no? Desde la concepción. Dice, no, yo sobre ese tema no me voy a pronunciar, yo voy a defender a los niños que las mamás los quieran tener y que quieran llevar su embarazo a término. O sea, ahí está diciendo básicamente, ya se pronunció, en realidad. Está diciendo básicamente, voy a defender solamente a los embarazos, como se dice, entre comillas, deseados. A mí me gusta decir planificados, en definitiva, porque no podemos decir que una persona no es deseada, porque suena como que no es deseada por nadie, eso no es verdad. Entonces, justamente, ¿no? Cómo le escapa la pregunta, pero al mismo tiempo la responde, y además hay fotos de esta persona, de esta mujer, Marisa Graham, con pañuelos verdes, militando activamente en contra del derecho primero, que es el derecho a la vida de todo ser humano, desde la concepción. Entonces, ya sabemos que esta persona tiene esta ideología, ¿no? Obviamente las personas que le fueron a hacer estas preguntas fue para dejarlo un poco en evidencia, pero ya se sabe lo que esta persona cree en realidad. Así que la verdad que es un peligro realmente, porque que una persona que va en contra, digamos, de un derecho básico y fundamental como el derecho de la vida del niño por nacer, sea quien vaya a ocupar un cargo, que encima no se ocupa hace un montón de tiempo, que quiere ocupar ella un cargo de defensor del niño, ¿no? En el Estado, es como que te da un poco de miedo. Y además teniendo en cuenta que en la mayoría, porque, a ver, para entender un poco cómo viene esta cuestión del aborto y demás, está bueno también ver qué pasa en otros países, porque de alguna forma estas cosas se se importan de otros países a la Argentina, vienen desde otros lugares, y uno si se pone a ver cómo se van sucediendo las cosas, es casi una copia de algunos países, de cómo se han ido dando las cosas. El fallo FALT se puede comparar con Roe vs. Wade en Estados Unidos, o sea, hay como una línea, una agenda que se va casi cumpliendo al pie de la letra. Entonces, en otros países la figura del Estado muchas veces, para con los niños, termina invadiendo la figura de los padres para con los hijos. Entonces, ahí hay un gran problema, porque el Estado es el que empieza a ser de supuesto garante de lo que el Estado considera que es un derecho del niño. Y con todo este tema de la ideología de género, por ejemplo, hay estados donde, por ejemplo, consideran que el derecho del niño es decidir libremente lo que él quiera hacer. Y si el niño quiere ser jirafa, de hecho hay un caso, y los padres no lo dejan, entonces los padres están yendo en contra de un derecho del niño. Esto es lo que sostienen algunos estados. Entonces es muy peligroso también esta figura de por sí, pero digamos que llega a tener un
una cuestión ideologizada detrás, y mucho más ahora estamos viendo que está yendo en esta dirección. ¿Cómo es que aparece la figura de Graham? Bueno, para el tema de del defensor del niño se hace una bicameral que por ley, que es una ley bastante vieja que nunca se aplicó, que se decidió aplicar este año, por ley se tenía que hacer esa bicameral exclusivamente para designar algunos postulantes. Después vamos a ver bien en el siguiente audio cómo sucedió ese tema, pero esa bicameral estaba mayoritariamente formada por personas pro aborto, paradójicamente. Hubo varias situaciones con los test que se hicieron, las pruebas y demás, que también la vamos a escuchar en un siguiente audio. Pero lo que sucedió finalmente fue que esta bicameral termina designando solamente como única opción de todos los 70 postulantes a Marisa Graham, que es kirchnerista y abortista también, ¿no? Pro ideología de género y pro aborto, además de muy militante kirchnerista. Esta persona que queda designada después tendría que ser aprobada por diputados y por senadores. Esa era, digamos, la lógica. Pero ¿qué pasó? En ese momento se hizo como toda una promoción o una campaña mediática de que ya estaba designada. Y eso al mismo tiempo funcionó como una especie de presión para que las cámaras finalmente la aprueben. ¿Qué pasó hasta ahora? Se votó a mano alzada, que fue una vergüenza, en diputados para aprobar su designación. Y donde la última situación que tuvimos respecto a Graham, que fue en la última sesión del Senado que estábamos comentando con Mónica del Río, se votó a mano alzada de vuelta tratar el tema en la siguiente sesión, ¿sí? Que también se votó de la misma manera que en diputados, de una forma muy poco seria, imposible contar los votos. Incluso hubieron dos personas que muy educadamente dijeron: yo no vi que hubiera mayoría para que esto sea tratado, pero la realidad es que tarde o temprano iba a tener que ser tratado en senadores. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nos deja menos tiempo a nosotros, ¿sí?, para justamente pedir como ciudadanos que no se la elija y dar nuestros motivos. Y en esto tenemos que también ser muy activos. Las redes sociales son importantes para este tipo de cosas. Además también obviamente de la oración y de lo que todo lo que podamos hacer al respecto, pero tenemos muy poco tiempo antes de que esto se termine votando. Y tenemos que dejar muy en claro que una persona que va en contra del derecho de la vida no puede ser designada defensora del niño, ¿sí? Y tenemos que realmente tomar una postura clara al respecto y generar también en nuestros representantes la lógica presión. No digo presionar en la mala manera, pero la lógica presión de: están para representarnos, por favor represéntenos. No pueden votar a una persona que es pro aborto para que defienda a los niños, no tiene sentido. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora justamente un siguiente audio que habla también de Graham. Este audio está extraído de una entrevista que le hizo Feynman, ¿sí?, en el programa A24, a Carlos Trabulsi y otro abogado también, los dos de la Democracia Cristiana, que estuvieron bastante al tanto, ¿sí?, de lo que fue la parte de la bicameral. Entonces, de lo que ellos van a hablar justamente va a ser, digamos, de las primeras irregularidades que se empezaron a ver con esto, que pasaron primero en la bicameral. Después, esto justamente que vamos a escuchar ahora pasó antes de que se aprobara después en diputados. Entonces, en ese tiempo, ustedes van a ver que ellos están hablando como si todavía estuviera en la bicameral la cuestión, como si recién hubiera pasado por la bicameral, pero me parece interesante escucharlo para entender que este proceso fue raro desde el principio y que hay evidentemente una manipulación en la elección del defensor del niño para que sea una persona activamente pro aborto, digamos. Vamos a escucharlo. Bueno, señores, ayer le mostremos otra vez la imagen de quien ha sido elegida por una bicameral en el Congreso de la Nación. Fue elegida por ahora. Tengo entendido que todavía el proceso no terminó, pero sería, a mi entender, grave que llegue a concretarse que la señora Marisa Graham, una señora pro aborto, pro pañuelo verde en la República Argentina, sea la nueva titular de la Defensoría del Niño. La verdad, sería increíble, ¿no? Porque, ¿y los niños que están en el vientre materno, no los va a defender? ¿Qué sé yo?
Es un tema complicado. Están con nosotros los doctores Trabulsi, Carlos Trabulsi y Ernesto Lamuedra. ¿Qué tal? Ambos buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ustedes se oponen a esto? Sí, realmente lo que está pasando es gravísimo, porque esta es una culminación que empieza con todo un proceso de recusación a los miembros de la comisión bicameral, porque después de la discusión del tema del aborto el año pasado, cada legislador quedó claramente con una postura, a favor o en contra, y nos encontramos que la comisión, de 10 integrantes, 8 habían votado a favor del aborto. Con lo cual era claro que era una comisión bicameral absolutamente parcial. ¿Cómo se llama esta bicameral? Comisión Bicameral de Designación del Defensor de las Niñas, especialmente niños, esa doc. Es una bicameral especial para nombrar al defensor. Sí, que está prevista en la ley 26.061, es una ley del año 2005, que por diversos motivos nunca se activó. Y de buenas a primeras, en el 2017, parecía que iban a arreglarse. Pero entonces, realmente con muy mala suerte. Entonces, a partir de esa recusación, empiezan a dar vueltas, pero nunca la responden. Convocan a el concurso de los postulantes y ¿cuántos se presentan? O casualidad que eran... Los postulantes eran 70. 70, de los cuales más de la mitad eran defensores de las dos vidas. ¿Qué sucede? Todos los defensores de las dos vidas fueron bochados, son todos burros. Solamente fueron aprobados aquellos que públicamente hicieron la militancia a favor de los pañuelos verdes. Pero aparte, la impugnación que después la formula no solamente el doctor Lamuedra, sino varios postulantes, mostraban cómo el examen había sido una burda maniobra para desplazar a aquellos que no eran militantes del espacio verde. Tan es así que era un múltiple choice, que tenían que ser originariamente 2 temas, y este era un único tema. El tema 1, de la A a la Z, eran las preguntas múltiple choice. Y el tema 2, o el tema B, era de la Z a la A, al revés, las mismas preguntas múltiple choice. Que solamente uno las podía responder si conocía los resultados previamente. Si no, no podía responder esos múltiple choice. ¿Resultados de qué? De las preguntas, porque era un examen direccionado a que lo aprobaran los que sabían los temas. Porque los temas que supuestamente eran secretos, fueron divulgados evidentemente entonces, con el fraude. No, esto es una colección de irregularidades, esta bicameral, que la estamos estudiando si la vamos a denunciar. ¿Quién la integra? Por eso la integran 10 legisladores. 5 diputados, son 5 diputados y 5 senadores. ¿Quiénes son? Está Durango, está Carrizo, Claudia González. Todos abortistas. Los nombres sí son. De los 10, 8 abortistas. 8 abortistas. Pero, y los otros 2 están dibujados. Que no. Pero el tema es que se impugnan los exámenes y pareciera que entra todo en calma. De repente, el día de ayer, ¿qué es lo que sucede? Los convocan el mismo día a todos los que fueron postulantes a una reunión que pensaban que iba a ser seguramente para ordenar el tema. A los 35 que quedaron. A todos. A los 70. A todos. Y se encuentran que había una preparación escénica con cámara de televisión, periodistas, todo, donde la comisión, arrogándose facultades del Pleno del Congreso, y esto es un delito, estamos analizando el pedido de juicio político, porque se alzaron sobre las facultades del Pleno del Congreso de la Nación. Tiene que dar recinto, nombraron a esta mujer como candidata única a ser la defensora del niño. Ahora bien, frente a esa escena, nosotros tenemos que la opinión pública y los medios de comunicación, como bien decían al comienzo, designaron a la defensora. Y no, el artículo 17 al 19 del reglamento de la comisión establece que una vez que se determinan los postulantes elegidos, tienen que ser elevados al Pleno. Claro, el Pleno no lo puede rechazar. Si es un único postulante y lo rechaza el Pleno, tienen 180 días desde el día que se eligió, es decir, desde ayer, 180 días para elegir otro. Y si no, el concurso cayó y hay que hacer un nuevo concurso. Claro. Acá no. Dieron un hecho consumado. ¿Para qué? Para presionar al Congreso de la Nación con una designación pública para después salir a decir, ven, los antiderechos quieren hacer caer al defensor del niño abortista. Y como decían al comienzo, en la Argentina
se considera niño desde la concepción hasta los 18 años. Eso es la Declaración de los Derechos del Niño. Por que es eso no constitucional. puede haber Claro. un defensor del niño que públicamente sea militante de interrumpir una concepción. Más allá de esta ¿Cuál? posición de la señora pro aborto, ¿qué antecedentes tiene? ¿Por qué? ¿Desde dónde se presenta? ¿Desde dónde aparece? La señora Graham tiene antecedentes de, digamos, vinculación con la niñez, pero tiene también vinculación con la ideología de género. Fue funcionaria kirchnerista de la infancia. Y el tema del aborto viene también, como por ejemplo, la ideología de género en las escuelas. O sea, no es solamente el problema del aborto, sino que yo no me la imagino a la señora Graham, muy respetable, y ella, por ejemplo, oponiéndose que a los niños en las escuelas a los varones les pinten los labios, como está sucediendo. Que con el sería tema de o sea, que no viene una solo. actividad Pero, del defensor. de todos modos, el tema del aborto es gravísimo. Nosotros, desde la democracia cristiana, claro. estuvimos siempre férreamente por la niñez, por la familia. O sea, que acá nadie nos va a discutir de que no estamos ¿Y cómo sigue defendiendo. Bueno, sigue que nosotros vamos a plantear un recurso jerárquico al Pleno de la Cámara para poder lograr la reconsideración de esta decisión de la Para bicameral. enviar una nota al presidente de la Cámara. Sí, es el recurso administrativo de jerárquico, Perfecto. para que el Pleno de la Cámara resuelva este tema antes de hablar del candidato. Es decir, para ver primero qué pasó con la recusación, Claro. qué pasó con la impugnación, y después con este alzamiento de esta comisión, vulnerando los derechos y las responsabilidades del Pleno de la Cámara. Ahora, es muy grave lo que está pasando en nuestro país, porque nosotros tenemos problemas económicos profundos, y un pueblo los problemas económicos, cuando quizás ve alguna lucecita, los va soportando. El hambre, si sabemos que hay un futuro inmediato, lo podemos soportar, pero la colonización ideológica, educativa y cultural nos destruye como sociedad, porque destruye las próximas generaciones de argentinos y dejamos de ser Argentina, y esto es lo que está pasando hoy aquí en nuestro país, lamentablemente. A ambos, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Y Muchísimas suerte. gracias. Bueno, ahí estamos escuchando justamente lo que fue el programa de Feynman, ¿sí? Donde habla sobre la parte primera, que fue la primer designación que se hizo respecto a Graham, que se hizo en la bicameral. Entre esas cosas pudimos escuchar perfectamente cómo se fue manipulando toda esta elección, cómo además quedó solamente Graham, ninguna otra persona más, sino solo ella en la bicameral, que tampoco era la idea, y que recién cuando esto se decide en la bicameral, hicieron toda una puesta en escena mediática como si ya estuviera designada. Incluso la gente se confundía, no sabía si esto ya estaba resuelto o no, o cómo seguía la cuestión. La realidad es que esto todavía tenía que ser aprobado en diputados y en senadores. ¿Cómo está hoy la realidad? La situación con Graham es que se aprobó en diputados ya, como contamos, a mano alzada, que la verdad que fue una vergüenza y una tomada de pelo para cualquier ciudadano de la Argentina ver cómo la Cámara de Diputados sesionaba de esa manera, y tuvimos otra vez una misma cuestión cuando en senadores se aprobó también a mano alzada tratar este tema en la próxima sesión. ¿Sabés algo? No estás sola. Ante un embarazo inesperado, podemos ayudarte. Llámanos al 0800 333 1148. Línea gratuita. Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Bueno, repasando un poco entonces, vamos a decir que la doctora Marisa Graham se ha manifestado abiertamente, ha manifestado abiertamente que defenderá solo y exclusivamente a los niños deseados. O sea, hace una discriminación, ¿no? Y nosotros queremos que se designe un defensor que incluya a todos los niños y que no discrimine al niño por nacer, ¿no? Teniendo en cuenta además que hay aproximadamente 700.000 embarazos por año. Digamos que Graham estaría dejando de lado a esas 700.000 vidas de niños por nacer. Bueno, Graham además se coloca por encima del Parlamento, teniendo en cuenta también que la Cámara de Senadores finalmente rechazó la ley del aborto, y también está protegida por nuestra Constitución Nacional, la vida del niño por nacer, y en muchísimas otras constituciones provinciales también.
O sea que en realidad este puesto del defensor del niño no debería ser ocupado por una militante abortista, ¿no? También, bueno, es una militante, como dijimos, aguerrida, militante nacional e internacional por el aborto. Y también tenemos que tener en cuenta que el proceso fue totalmente viciado, por lo que ciernen sobre él numerosas presentaciones administrativas y judiciales, recusaciones, impugnaciones, pedidos de nulidad, amparos y denuncias penales. Todo esto que sigue sin ser resuelto, todas las recusaciones y las impugnaciones y las denuncias penales siguen sin estar resueltos. Y el dictamen y la vigencia del concurso ya deberían estar caídos, ¿sí? Ahora vamos a leer algunas de estas presentaciones que se fueron haciendo. Les voy a ir dando la fecha de cada una de estas presentaciones. Bueno, el 10 del 9 del 2018 se hizo una recusación a 8 de los 10 miembros de la comisión bicameral designados. El expediente en el Senado es el 43/18 y el expediente en diputados el 109/18. Se hizo esto porque las designaciones para la comisión bicameral, que era la que iba a ser encargada de toda la elección y de todo el proceso, fueron muy sospechosos porque todos tenían 8 de 10, al menos eran evidentemente militantes abortistas, por lo cual no iban a tener objetividad, se sabía, se conocía al momento de designar, ¿no? Después, el 28 del 9 del 2018 se hizo un recurso contra la resolución degeneratoria. Este es un expediente que se encuentra en la presidencia del Senado y lo mismo respecto al expediente de diputados. El 23 del 10 del 2018 se hizo una impugnación y nulidad del examen escrito que se les toma a los que concursan, ¿no? Porque ellos abren un concurso, se presentan todo el que quiere y tiene que hacer un examen. Por graves irregularidades violatorias del reglamento de la propia comisión estatuyó, ¿sí? Este es un expediente que también está en el Senado. Es el 52/18 y el expediente en diputados que no tiene número por mesa de entrada, pero se le dio entrada por mesa de entrada. Después, el 2 del 11 del 2018 se hicieron adhesiones a la impugnación del examen e impugnación de los candidatos. El 3 del 5 del 2019 se hizo un recurso jerárquico y también, bueno, se le dio pronto despacho para la definición de los pedidos de impugnación del examen escrito y de la solicitud de anulación, porque hubieron muchas irregularidades también en el examen que tomaron por escrito. Esto está en el expediente 6/19 en el Senado y 3509/2019 en diputados. El 3 del 5 del 2019 se dio pronto despacho presentado por organizaciones que habían adherido en 2018. También esa misma fecha se hicieron las adhesiones de otras instituciones a las impugnaciones y repudio a la designación de Marisa Graham. El 6 del 5 del 2019 se presentó un recurso de amparo en Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6 a cargo del doctor Enrique Lavie Pico por un audio con las declaraciones de Marisa Graham respecto a que no iba a defender a todos los niños por igual. El 7 del 5 del 2019 se hizo un repudio y recusación interpuesta por el señor Fernando Uriel Taborda. El 14 del 5 del 2019 se hicieron observaciones y rechazos formuladas por los diputados al dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, contenido en el orden del día número 1083. El 24 del 5 del 2019 se hizo un repudio y recusación a la designación de Graham y sus adjuntos, impugnación al concurso y recusación de la bicameral presentada a la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, interpuesta por el doctor Fernando Uriel Taborda. Todas estas son cosas que se han ido haciendo. En ninguna de ellas se le dio cabida, evidentemente. El 20 del 5 del 2019 se hizo una denuncia penal contra la Comisión Bicameral por los delitos de defraudación a la administración pública,
abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en el Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal número 3. El 7/6 del 2019 se hizo una demanda de recusación de integrantes de la Comisión Bicameral ante el silencio y la degeneratoria en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7. El 25/6 del 2019 se hizo un rechazo absoluto y público de toda la sociedad a tal nominación, con 70.000 voces que se alzaron. El 26/6 del 2019 se hizo una intercesión en el orden del día, que es la 1083, por el diputado Alejandro Snopek. También en esa misma fecha se hizo una carta de diputados al presidente de la Cámara de Diputados. El 27/6, al día siguiente, se presentó un querellante particular. El 4/2 del 2020 se hizo una presentación en senadores de la Nación por abogados de todo el país, dando cuenta de las irregularidades y de las acciones realizadas jurídicas y administrativas y de la idoneidad de la postulante, o sea, de la falta de idoneidad de la postulante, ¿no? Bueno, todas estas presentaciones tienen sus archivos correspondientes. Todo esto que yo le leí se ha ido haciendo, imagínense, acción por acción desde que esto comenzó, porque ya comenzó con un montón de irregularidades, como les contaba, en la Cámara, en la bicameral, que tenía que elegir, no elegir, sino seleccionar al que luego la Cámara iba a elegir, ¿no? Seleccionar a los postulantes que creía con mejor idoneidad para el cargo. Entonces, si tenemos en cuenta que ya habían 8 de 10 que eran abortistas, es muy notorio que ya todo el proceso comenzó muy viciado, y no es casualidad que la que hayan ellos seleccionado, la única persona que hayan seleccionado, sea una extrema militante a favor del aborto. ¿Qué garantías nos puede dar eso a nosotros? Entonces, se hizo para tener en cuenta un examen de candidatos. Sí, esto se hizo el 28 de septiembre del 2018 y ese se sesgó, ¿sí? Se sesgó el examen para que candidatos pro vida no pasaran el concurso. Y se violó también el anonimato, entre otros. O sea, los exámenes estos tenían que ser anónimos y eso tampoco se cumplió. Entonces también ahí vemos que hay una intención de ya en los exámenes manipular según las personas que estén haciendo el examen para dejar solamente las más afines al aborto, ¿no? Se hizo una votación en diputados el 25 de julio del 2019. No se dejó hablar a los diputados, no hubo discusión y se votó a mano alzada sin registrar votos negativos. Por esto mismo, los diputados hicieron una carta al presidente de la Cámara e incrustaciones. Esta fue otra de las cuestiones muy notorias que sucedió. Como yo les decía, una vez que la bicameral designa, o más bien selecciona, no designa, justamente selecciona a las personas, en este caso fue una sola, a las personas que creen que tienen idoneidad para el cargo, luego esta selección que ellos hagan tiene que pasar por la Cámara de Diputados y de Senadores. Y en la parte de diputados se votó a mano alzada, no se contaron los votos, porque hubo votos negativos y ni siquiera quedaron los negativos registrados. O sea, todo este mamarracho se está haciendo para designar a la figura del defensor del niño. Y ahora queda la otra parte, que es que en Senado se trata este tema, que se va a tratar el viernes que viene. Por eso pedimos a todos los senadores que, teniendo en cuenta, incluso tengan la ideología que tengan, pero teniendo en cuenta el mamarracho legal que se está haciendo con todo esto, la tomada de pelo a todos los ciudadanos que se ha hecho, que por favor den de baja esta selección de esta candidata, porque no tiene ningún sentido por ningún lado en que se lo mire, ni desde el punto de vista ideológico, porque evidentemente es una persona que no va a defender a todos los niños, porque según la Constitución, niños es desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad, y tampoco desde el punto de vista de cómo se fueron dando las cosas, todo viciado, sin transparencia, sin mantener los reglamentos y demás. Les sigo contando sobre la vigencia del concurso. El 6 de noviembre del 2019, una vez vencido el concurso, según el artículo 19 del reglamento de la comisión estaba vencido,
porque no aclaraba si era días hábiles o días corridos, y cuando no aclara, eso significa que son días corridos, según nuestro Código Civil. Extendieron su vigencia por medio de una pretendida resolución aclaratoria, ¿sí? Y esto lo hicieron además una vez que ya estaba vencido el concurso, al día siguiente. O sea, teniendo en cuenta, como les decía, el artículo 6 del Código Civil, que es muy claro al respecto, y del reglamento de la comisión, que establece que se realicen audiencias públicas antes de dictar el reglamento del concurso, ¿no? Primero, no hicieron ninguna audiencia pública antes de modificar esto. De esta manera, no podría adoptarse ninguna disposición a partir de resoluciones modificatorias, dado que ello vulnera la transparencia e interacción con la sociedad civil que ese artículo tiene justamente como fin. Pero además, esto que les comentaba, lo hicieron no solamente sin ninguna transparencia, sino que una vez que ya estaba vencido. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana para que entendamos este disparate. Imagínense que ustedes tienen una fecha desde donde les vence el plazo para pagar determinada cuota. Ese plazo se les vence y a partir de ahí ustedes empiezan a pagar intereses. Pero después van ustedes y piden que por favor se les extienda el plazo. Y entonces que los intereses que ya se empezaron a cobrar, entonces no se les cobren, porque ustedes están extendiendo el plazo. Pero lo están haciendo después. Aunque incluso se lo den por aceptado, no se puede. O sea, el concurso ya venció. Ya venció. Este concurso está vencido, señores. No lo pueden votar. A ver, senadores, no pueden votar a Graham porque el concurso ya venció, además de todas las irregularidades que les contamos. No hay con qué agarrarlo. No hay con qué sostener este disparate legal. Y a todo senador que levante la mano, que sepa que va a estar actuando en contra de toda la ciudadanía, en contra de toda la transparencia que tiene que tener los procesos de selección del defensor. Está actuando con total corrupción. Está avalando toda esta corrupción que se ha hecho con la designación del defensor del niño. Que lo sepa. Porque ya no estoy hablando de una postura ideológica, si estoy a favor del aborto o si estoy respetando la Constitución Nacional y estoy a favor de toda la vida desde el momento de la concepción. Ya ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no se está respetando la transparencia, señores. De que no se están haciendo las cosas según nuestro ordenamiento jurídico, según las resoluciones que se deberían respetar, según un reglamento. No se están haciendo bien las cosas. No solamente que es un mamarracho también que designen a una persona militante del aborto como defensora de todos los niños, es realmente una tomada de pelo, porque no los va a defender, sino además que este concurso ya está vencido. No hay nada que votar. No hay nada que votar. Así que espero que el próximo viernes los senadores que van a estar a cargo de decidir respecto de este tema aleguen todas estas cosas que nosotros les estamos contando. Bien, vamos a seguir entonces con las diferentes situaciones que pasaron. En extraordinaria, sí, que fue en febrero del 2020, se intentó considerar válido un dictamen que ya está caído, como les decía, y querer votarlo, ¿sí? Este es el artículo 106 del reglamento interno del Senado y la bicameral que ya está caído. Más de 74.000 voces se alzaron contra tal nominación en las 25 provincias del país, entre ellas ONGs y movimientos partidarios, religiosos, obispos, legisladores y decanos de 7 universidades. Se entregaron 45.000 firmas de ciudadanos en la Cámara de Senadores y de 400 instituciones. En la Cámara de Diputados se presentaron más de 32.000 firmas y de 300 instituciones. La doctora Graham, además, promueve el suicidio, pues cree que es un acto heroico para imitar en algunos casos. En Argentina, según UNICEF, desde 1990 los suicidios en adolescentes se triplicaron y somos el país de mayor índice de suicidios de toda América Latina. Entonces, la doctora Graham afirmó que es un acto heroico el suicidio. ¿Queremos esa persona para que defienda a nuestros niños? ¿La que da ese mensaje de que suicidarse es valiente? ¿Eso van a votar, senadores? ¿Eso van a votar?
Graham hizo lobby durante la redacción de la Constitución del Código Civil y de la Constitución Nacional para eliminar el derecho de los padres que quieren dar a sus hijos en adopción a decidir en quién delegar su responsabilidad parental, restringiéndolo solo al ámbito familiar y dejando tal decisión en manos del juez. Por tanto, mientras pide que unas puedan matar libremente, para otros se exige que no tengan casi derecho a decidir sobre sus hijos. Transforma el derecho de los niños a la vida y al linaje familiar en derechos de adultos. O sea, que básicamente quita derechos a los niños. Y esa va a ser la que los va a defender. La doctora Graham invitó en redes a la desobediencia civil cuando las leyes no sean justas. Esto es contradictorio para el cargo pretendido, ya que es ella quien deberá velar por los derechos y garantías de los niños de acuerdo al pleno cumplimiento de la ley vigente y no conforme a lo que su propia subjetividad le resulte como justo o injusto. Y acá vamos a aclarar una cosa. Nosotros estamos a favor de la objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia es no realizar un acto con lo que tu conciencia no esté de acuerdo. Es el no realizarlo. Por eso es una objeción. Ahora, la desobediencia civil es completamente otra cosa. Es ya una llamada a la acción. A hacer cosas que hoy por hoy no son legales. Y esta es la persona que vamos a poner a cuidar a los niños. Una abortista que no piensa respetar la propia Constitución. Porque no está de acuerdo con que la vida del niño se tenga que respetar. O sea, estamos poniendo a un lobo a cuidar ovejas. Es así. Bueno, vamos a leer ahora un comunicado de Prodeci que se ha hecho por el tema Graham. Prodeci denuncia la caducidad del concurso para cubrir el cargo de defensor de las niñas, niños y adolescentes y solicita se convoque a un nuevo concurso. En fecha 12 de noviembre del 2019, Prodeci presentó un pedido de revocación contra la resolución número 319 emitida por esa comisión bicameral permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Honorable Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes pretendió aclarar que el plazo previsto en el artículo 19 del Reglamento del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes en adelante el reglamento debe computarse como 180 días hábiles legislativos desde que se efectúa la elevación de la propuesta del candidato de ambas cámaras del Congreso. La resolución, además de tardía por encontrarse vencido el tiempo de su dictado del plazo en cuestión, carece de todo sustento jurídico y por tal motivo erosiona gravemente el marco institucional que debe presidir la designación de una figura de la relevancia del defensor de niñas, niños y adolescentes, en adelante el defensor del niño, lesionando al propio tiempo los derechos de terceros aspirantes al cargo, en particular los de aquellos que han participado del concurso público de antecedentes y oposición, cuya vigencia ha expirado al vencer dicho plazo. El día 29 de enero del 2019, el señor presidente Alberto Fernández solicitó se agregue como tema para las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación la designación de la defensora y de los defensores adjuntos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con la propuesta realizada por la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la resolución número 219. Orden del día número 167. Si bien tal petición presidencial resulta inapropiada frente a un concurso que por las razones ya expuestas se encuentra vencido, es dable observar que la convocatoria a un pedido de sesiones extraordinarias ha supuesto la reanudación del plazo de 180 días hábiles legislativos a los que alude la resolución aclaratoria de la Comisión Bicameral, lo cual hace que a la fecha dicho plazo se encuentre indefectiblemente vencido.
cualquiera sea la interpretación que se adopte para su cómputo. Por lo demás, desde Prodeci no podemos dejar de insistir acerca de la insuperable contradicción que supondría designar como defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a quien ha manifestado abiertamente que defenderá exclusivamente a los niños deseados. Es pues indiscutible que quien asuma semejante función debe velar por la protección de todos los niños, incluyendo, como es obvio, a los niños por nacer, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico son tan niños como los ya nacidos, con independencia de los deseos de sus padres. Abogamos por ello para que tal designación se lleve adelante sobre base de un nuevo concurso público, transparente y libre de vicios de orden procedimental y sustancial. Esperamos que en consecuencia los señores diputados y senadores sepan escuchar a las sobradas razones que fundamentan el llamado a un nuevo concurso público y actúen con consecuencia y responsabilidad. Firma Miguel Haslop, que es el presidente, y Francisco Rollero, que es el secretario. Bueno, este es el comunicado de Prodeci y me parece que está clarísimo. Justamente Prodeci se encarga de garantizar los derechos de la ciudadanía. Bueno, creo que hemos dejado bastante claro este tema. Les quería informar primero, de todas las acciones que se han ido haciendo por parte de los que intentan realmente garantizar un proceso justo y también de todas las irregularidades, por el otro lado, que se han ido produciendo para designar a Graham, ¿no? A Marisa Graham, porque desde un primer momento, hay que decirlo, yo creo que ya sabían que era ella a quien querían que se designe, y todo este proceso estuvo totalmente manipulado para que termine siendo ella la que termine designada. Todavía esto no se cumplió. Tenemos hasta el viernes para que los senadores recapaciten sobre todo esto que se denunció, que se expuso, que se impugnó, pues, todas estas cosas que se fueron sucediendo, para que reflexionen y realmente empiecen a tomar conciencia de que tienen como senadores que garantizar un limpio proceso, un proceso sin todas estas irregularidades, más allá de la ideología que ellos manifiesten. No pueden avalar todas estas irregularidades si realmente ellos sostienen que quieren un Estado transparente, democrático, que respete al ciudadano, que respete todas las normas y pautas y demás. Si quieren sostener un orden dentro del Estado, no pueden permitir votar a favor de un concurso que ya está vencido. Les pido realmente no se expongan tampoco a esa situación ridícula, porque me parece además, primero que realmente los dejaría muy mal parados. Pero además, me parece también que se van a exponer, porque va a haber respuesta. La gente va a responder. No estamos de acuerdo con esto. Nadie quiere un defensor abortista, militante abortista en ese puesto. Pero además tampoco queremos que todo este proceso esté tan viciado de irregularidades. Queremos algo serio, algo transparente. Los niños se merecen algo serio, un concurso serio, sin trampas, sin irregularidades, sin maniobras. Entonces, pedimos realmente a los senadores de nuestro país que esto se respete en todas las provincias. Ahora estamos en Neuquén también y también cerquita de Río Negro. Bueno, les pedimos senadores, también a la senadora García Larramburu, por favor, voten a conciencia. El día viernes que viene, voten a conciencia. Porque si esta persona llega al puesto donde pretende llegar, con todas esas maniobras que han hecho, nada bueno va a venir de ahí para nuestros niños. Ni para todo nuestro país, porque siempre dicen, los niños son el futuro. Bueno, pónganse la camiseta y salgan a defenderlos, porque esa señora no lo va a hacer. Estamos dejándole al lobo el cuidado de las ovejas y el cuidado de nuestro futuro. ¿Le vamos a entregar al lobo nuestro futuro como país? ¿Senadores? Esa es la pregunta que yo les quiero hacer. Y les pido también a toda la ciudadanía que estemos muy, muy pendientes sobre este tema. A los que todavía no manejen bien las redes sociales, bueno, pueden aprender a usar Twitter. Es muy sencillo, se pueden poner en YouTube, buscan cómo usar Twitter, se ven un tutorial y lo entienden enseguida. Se abren una cuenta y empiezan a manifestarse porque los políticos dan mucha atención al Twitter, señores. Y vamos a salir en Twitter con el hashtag, que es el numeral
para los que todavía no manejan bien el lenguaje, el hashtag en realidad es el numeral de siempre, de toda la vida. El numeral seguidito, sin espacio ni nada, Graham no. Vamos a usar ese texto en todos los comentarios que hagamos en Twitter, en todas las publicaciones que hagamos en Twitter, siempre numeral Graham no, y esto se va a lanzar del jueves al viernes. La idea es llegar todos con un mensaje claro a nuestros representantes, que somos muchos los argentinos que queremos que este tema se tome con seriedad, que sabemos que la defensa del niño tiene que ser algo que se tome realmente con la importancia que merece, que no esté cualquier persona intentando además pasar por encima de los derechos de los padres, que no queremos eso, ¿sí? Que queremos una persona que respete a la familia, que respete realmente los derechos de todos los niños y el primero y fundamental, el derecho a la vida. Así que muy atentos todos con este tema de hoy hasta el viernes. Infórmense, busquen notas, porque los medios van a tratar de ocultarlo, los medios masivos, no este medio por suerte, pero los medios de comunicación masivos ya saben cómo son, y los temas justamente que realmente importan los terminan ocultando, y este es un tema que nos debería importar a todos los ciudadanos, así que estén muy atentos, busquen abrirse una cuenta en Twitter, les digo, es súper fácil, así que anímense y a participar. Hasta el viernes tenemos tiempo para que esto se logre frenar. Digámosle no a Graham. Queremos un defensor del niño que defienda a todos los niños y no solamente a algunos. Bueno, con esto los dejo, me despido, fue un programa intenso, fue casi un programa de denuncia, les voy a decir. Yo estoy muy indignada con todo este proceso porque además se viene arrastrando desde julio del año pasado y todavía no logramos un Estado serio que tome conciencia y siguen haciendo mañas y trasmañas y cosas y manipulaciones para poner a esta mujer. Es increíble. Realmente es increíble. Esto empezó, imagínense, con el gobierno de Macri del año pasado y sigue con el gobierno de Fernández de este año. O sea, la corrupción que hay en el Estado es increíble. Y nosotros no queremos que eso termine afectando a nuestros niños y a nuestras vidas como familias. Así que atentos con este tema. Les dejo también el recordatorio que el miércoles a las 9 de la mañana se repite nuestro programa. Programa intenso, el de hoy, se repite el miércoles a las 9 de la mañana, que nos pueden encontrar también en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como programa Verdad y Vida y estamos también en YouTube como programa Verdad y Vida. También, para no perderse ningún programa y estar atentos a todas las publicaciones que hacemos, también en iVoox pueden escribir por WhatsApp a mi número, que se los voy a dictar ahora, para pedirme que por favor los agregue al grupo de WhatsApp, que es un grupo que no manda videos, que no hay nada pesado, que no te ocupa espacio en tu celular, y es un grupo simplemente donde se van a pasar los avisos cuando se esté por pasar el programa en vivo, cuando se suba al programa a YouTube o a iVoox o a las demás plataformas, con los links, únicamente los links para que vos puedas escucharlos y no perderte ninguno. Así que está buenísimo, no ocupa espacio en tu celu, no se mandan demasiados mensajes porque solamente publica un administrador, que soy yo. Así que anótense el número, es 299-546-0744. 299-546-0744. Me agendan así y me escriben por WhatsApp: quiero participar del grupo del programa Verdad y Vida, me pueden poner así, o quiero sumarme al grupo de notificaciones del programa Verdad y Vida, y yo ya sé que ustedes se quieren sumar a ese grupo de difusión para que reciban todos los avisos. Así que, bueno, ya están todos los avisitos dados. Les recuerdo también la importancia de rezar, no solamente la denuncia, el uso de las redes sociales, difundir este material, este contenido y demás, sino también el rezo del Santo Rosario, y el que lo pueda hacer diariamente, muchísimo mejor. Es un arma muy poderosa que nosotros sabemos que la tenemos que usar, tenemos que hacernos un lugarcito en el día para poder rezar de corazón, y sobre todo por este ataque que en esta época, y ya lo había anunciado la Virgen de Fátima, se da en contra de la vida y de la familia. Y ella misma nos avisó
que lo que mejor tenemos para luchar contra eso es el rosario. Así que yo siempre se los recuerdo al final de los programas, que recen el Santo Rosario diariamente. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por escuchar este programa tan intenso y con tanta información, y no se pierdan el próximo programa el martes que viene, que vamos a seguir hablando sobre el tema que estuvimos tratando del transhumanismo. También, antes de que me olvide, les aviso que el 8 de marzo se va a hacer en Luján, ustedes saben, la convocatoria por una misa en Luján por la vida, por las mujeres y por la vida. Ese es el eslogan, misa por las mujeres y por la vida, justamente reforzando que nosotros estamos a favor de la vida de los dos, que queremos proteger a la madre, justamente también protegerla del trastorno del aborto, y acompañarla en su embarazo con vulnerabilidad, y a favor de la vida del hijo, por supuesto, a favor de la vida de los dos, que es con amor como se solucionan las cosas, ¿sí? No con odio, no con muerte, no con destrucción. Nosotros estamos a favor del amor y nos alcanza el amor para acompañar a todas las etapas de la vida del ser humano, desde el principio, en el momento de la concepción, hasta después. Amamos toda vida y toda vida vale. Nos vemos hasta el próximo martes. Estamos aquí para pelear por aquellos que gritan sin voz. Aunque no esté de moda, no sea tan